Los graves hechos de orden público que viene atravesando el país. En la Casa de Nariño, el presidente de la República convocó un consejo extraordinario de seguridad. Lisset, ¿cuáles fueron las conclusiones? Rafael Televidentes, buenas noches. Pues mire, entre las principales conclusiones no solamente está el refuerzo del pie de fuerza en zonas que en este momento estén azotadas por la violencia, sino que también se va a iniciar con la fumigación mediante el uso de drones, entre otras medidas. En los últimos días, el país se vio estremecido ante los más recientes ataques terroristas. El más reciente fue perpetrado por el ELN en el batallón número 14 de Infantería de Aguachica, Cesar, que cobró la vida de 7 soldados y 31 más resultaron heridos. Ataque que se sumó al perpetrado por el de las disidencias de las FARC el pasado 17 de diciembre en Buenos Aires, Cauca, en el que se vivieron momentos de terror tras más de 9 horas de ataques contra una estación de policía. Por estos hechos, el presidente de la República convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad. En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas de las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra Buenos Aires, Cauca y Aguachica, Cesar. 1. Falta la guardia de la estación en la Ruta del Sol 2 frente a la base de entrenamiento de Aguachica. 2. Falta el primer anillo segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires. Como conclusión, se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de Valledupar. Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno que tenemos. Tras cerca de 5 horas en las que el jefe de Estado, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la cúpula militar y de policía y otras entidades evaluaron el desarrollo de los hechos, la orden fue aumentar la capacidad de seguridad e implementar correctivos urgentes para anticiparse a nuevas acciones terroristas. En temas de operaciones se fortalece la Policía Nacional allá, se designa un brigadier general para que comande las operaciones en Valle, Cauca y Nariño. Incrementarán también el número de policías en 325 y se incrementarán como sea necesario en las estaciones de policía que tengan mayor criticidad. También se aumenta la policía, dentro de esos 325, 50 policías para Popayán. Entre las estrategias que serán desplegadas se contempla la fumigación de cultivos ilícitos con drones, entre otras medidas. En este caso, por las realidades que se conocen, podría ser o tendría que ser en el Cauca, toda esa zona del Plateado, que es donde obligan a la población civil a cultivar hoja de coca y es la zona donde más se produce o se cultiva coca del mundo. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa reiteraron las cuantiosas recompensas para dar con el paradero de los principales cabecillas de estos grupos armados. Y en el Hospital Militar Central permanecen 4 soldados heridos en el ataque de Aguachica, Cesar. ¿Qué se sabe de su estado de salud? Oriana. Rafael, así es, mire, aquí se encuentran los 4 militares que resultaron heridos y que debieron ser trasladados aquí a la capital, esto debido a su delicado estado de salud. Mire, los soldados profesionales en este momento se encuentran en la unidad de cuidados intensivos recibiendo atención de alta complejidad. De momento su pronóstico es reservado y se espera que el lunes se dé un nuevo parte médico sobre su estado. Por otro lado, le cuento que Medicina Legal confirmó que en Bucaramanga ya fueron plenamente identificados y que se realizaron las labores forenses de los 7 cuerpos de los militares que lastimosamente perdieron la vida. Además, se autorizó la entrega al Ejército Nacional a través de un delegado que se dará pues en las próximas horas. Rafael, usted tiene más información en City Noticias fin de semana. Oriana, gracias. Estaremos atentos al estado de salud de estos soldados que resultaron lesionados en este cobarde ataque. En medio del anuncio de declaratoria de emergencia económica, el ministro del Interior confirmó que el decreto ya fue firmado por el gabinete y que además contempla impuestos a sectores de mayores ingresos. Lisset, ¿cómo cuáles? Rafael, pues mira, algunos de los sectores que tendrían estos impuestos sería para juegos de azar, adicionalmente para el sector financiero, pero también se habló de la posibilidad del 5 por 1000.
Como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para enfrentar el riesgo fiscal, tras la negativa del Congreso a la ley de financiamiento con la que se buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, el ministro del Interior aseguró que la declaratoria de emergencia económica está lista y fue radicada el viernes. El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado en el día de ayer. Y básicamente se hace con la estructura de ponerle impuestos a los mega ricos y no como ha dicho la oposición, que es a la clase media o como están diciendo los empresarios. Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país. El decreto contempla la imposición de impuestos a sectores de mayores ingresos como el financiero. Estaban las de juego de azar, estaba también la de los licores de alto porcentaje de licor, estaba lo de las entidades financieras que prestan. Es que las entidades financieras en préstamos ganaron 127 billones de pesos. Eso es muchísima plata. Y a ellos habría que ponerle los impuestos realmente. De 127 billones de pesos es el 60% más que el año pasado. El anuncio despertó varias reacciones, entre ellas de algunos exministros de Hacienda, que catalogaron la medida como inconstitucional. La genialidad fabrican una emergencia económica con derroche, aumento desbordado en deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, metas de ingresos que nunca se cumplen, aumento de la prima de riesgo país y con ello más intereses sobre la deuda, 50% más costos versus 2022, y ahora decretan la emergencia que fabricaron. Eso es manosear la figura constitucional de la emergencia económica. Los gremios empresariales y centros de desarrollo económico también se pronunciaron. Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a la luz del artículo 215. La situación fiscal vio enfrenta a Colombia. Es una situación previsible sobre la cual sí vienen haciendo advertencia desde los años 2024 y 2025 al discurso de los correspondientes presupuestos de la nación y por ende no existe un hecho sobreviniente que permita su declaración. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a los cuestionamientos, asegurando que sin esta medida y sin la ley de financiamiento no se puede cubrir el pago de deuda, aumentando el nivel de riesgo ante los bancos internacionales, además de poner en riesgo grandes proyectos de infraestructura como las vías 4G. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.